Josep Fernández, un placer haberte escuchado en esta masterclass dándonos todas las claves de lo que es un podcast corporativo, el Branded Podcast. Bueno, yo hay una primera pregunta que te quiero hacer, que va más allá de la masterclass, y es ¿qué hace un premio Ondas, como tú, sí, en Skills Managers? Te lo tengo que preguntar. Pues, ¿qué voy a hacer? Disfrutar mucho. Disfrutar mucho, una buena compañía, una gente que sabe lo que hace, y la verdad es que contéis conmigo para hablar de, bueno, pues de lo que sé, que es de la comunicación sonora y del podcast. Me parece, bueno, para mí fenomenal, sobre todo porque creo que es una forma muy buena de entrar en contacto con algo que está de absoluta actualidad y que yo creo que en los próximos meses, no años, sino meses, va a ser un antes y un después. Muy bien, yo también lo creo, porque todas las tendencias lo marcan por ahí, ¿no? Quizás ahora estamos en ese momento donde se está subiendo muchísimas empresas, sobre todo empresas de referencia, luego normalmente van detrás, ¿no?, las más pequeñas, ¿no? Yo creo que la clave es que vean las ventajas, ¿no? Entiendo que quizás todavía muchas empresas, cuando hablamos del podcast corporativo, no han llegado a ver las ventajas que puede proporcionar este tipo de contenido. ¿Cuáles serían las ventajas principales para que una marca o una empresa se subiese al tren del Branded Podcast? Independientemente de que sea una empresa grande o pequeña, la principal ventaja es que es el propietario del contenido que está creando para difundir lo que hace o lo que quiere hacer. Es decir, que no tiene que hablar con una agencia de publicidad, aunque sí que podría ser interesante, o con un departamento de marketing ajeno a la empresa. Es la propia empresa la que le habla a sus clientes de lo que sabe hacer, de lo que hace y de lo que está proyectando. Es un canal de comunicación directo entre la empresa y sus clientes. Además, comentabas en la masterclass que ese recurso, digamos, ese recurso del conocimiento, ¿no?, de lo que queremos compartir, se puede sacar de la propia empresa. Evidentemente. Lo cual es una ventaja, ¿no? Claro, y además también eso aporta mucho en el podcast, concretamente, porque en ese podcast en el que vamos a hablar del desarrollo de producto, no va a haber una voz en off muy bien locutada y con una impostación perfecta, hablando de algo que esa persona en concreto es totalmente ajena, está leyendo un papel. No, está hablando de ese producto la persona que lo ha diseñado. Y está hablando en el lenguaje que conocen las personas a las que se dirige. Está dando pistas de lo que está haciendo o lo que va a hacer a aquellas personas que posteriormente van a utilizarlo. Y esto hace ya años que, por ejemplo, empresas del sector del automóvil en Estados Unidos, como Ford o Chevrolet, pusieron en marcha a través de podcasts corporativos. Los departamentos de diseño de Chevrolet y de Ford, en los mediados de los años 2000, estaban creando podcast corporativo para enviarlo a través de correos electrónicos a sus potenciales clientes, para que supieran de primera mano cómo el departamento de diseño y los ingenieros de diseño de esas empresas estaban desarrollando los proyectos de futuro de sus marcas. Interesante. Oye, yo te me imagino ahí en el colegio o en la universidad, te me imagino ahí el que llevabas la radio ahí, ¿no? Ya estarías metido ahí en todo el tinglao. Cuéntanos un poco, hombre. Bueno, pues llevo en la radio desde hace muchísimos años, desde antes de peinar canas, y eso ya hace mucho. Empecé en el año 81. Y bueno, pues estuve en diferentes emisoras de radio, en Radio Nacional de España, en Antena 3, cuando se puso en marcha el proyecto de Antena 3 Radio, aquí en Zaragoza, y posteriormente tuve la oportunidad de formar parte del equipo que puso en marcha algo que mucha gente desconoce, y es la primera emisora de radio universitaria de España, que se puso en marcha en la Universidad de Zaragoza en el año 83. Y entonces, a partir de ahí ya, bueno, pues formación, trabajo profesional, producción de contenidos, creación sonora, podcasting, transmedia. ¿No has parado No, toda tu vida dedicado a esto? a estas y otras cosas, pero básicamente sí. Y desde luego, bueno, pues eso también me ha dado una visión de cómo ha ido evolucionando. Yo en mis inicios trabajaba en la radio analógica, pegando cinta de cassette. Ahora estamos trabajando con herramientas digitales. Ese progreso que ha habido y que ha facilitado el que ahora mismo un podcast se pueda hacer con una herramienta como un teléfono móvil, nos da, a mí personalmente, me da la perspectiva de hacia dónde podemos ir. Ha evolucionado todo mucho, pero la evolución va a seguir hacia adelante y la democratización del contenido y del mensaje
gracias al podcast e Internet es imparable. Evolución también en el tipo de contenidos, entiendo. ¿Qué debe de tener un podcast corporativo? ¿Vale? Está claro que tiene muchas ventajas y nos puedes indicar más. Pero ¿qué debe de tener un podcast corporativo para que funcione, para que cumpla, entiendo, el objetivo que cada empresa marcará el suyo? Pues yo creo que fundamentalmente la ventaja principal es que conecta con su audiencia. No tiene que buscarla. Y para un podcast en general, el oyente busca el podcast, no el podcast al oyente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la ventaja principal es que va a hablar de lo que quiere hablar para la empresa. Y como está dirigiéndose a un público que ya está esperando ese contenido, tiene todo hecho. ¿Qué formatos, qué contenidos debe de generar una empresa para que precisamente ese público, o sea, cuál es el truco, vamos a decirlo así, entre comillas, sí, ¿no? Cada uno será distinto, pero para que esa audiencia siga esperando tu contenido? Es decir, esto va de, por ejemplo, hacer un podcast, porque igual vinculamos, ¿no? un podcast corporativo de empresa con vender, ¿no? Con vender nuestro libro. Claro, pero no exactamente. Puede ser un podcast corporativo de sugerencia, de información además no sobre tu producto, sino sobre el sector al que te estás dirigiendo, al sector en el que trabajas. Tu podcast corporativo puede ser una referencia a nivel general de las noticias respecto al sector en el que trabajas. Hablábamos del sector del automóvil. Pues, ¿por qué no? Parte de nuestro podcast corporativo puede estar vinculado a un catálogo de información de último momento y que te conviertas tú en referencia de la información del sector en el que trabajas. Eso va a ser un plus añadido a tu propia empresa, porque la gente no va a ir buscando solo tu producto, sino la información sobre ese sector en el que tú además eres una parte importante y además ya te conviertes en referencia. Es decir, el reto para el responsable de comunicación, para una empresa que quiera hacer podcast, es discurrir, ¿no? Vamos a decir, ese contenido que pueda ser útil y que realmente enganche con su comunidad, ¿no? Exactamente. ¿Y esto cómo se hace? Pues no hay un manual específico y claro, y los 10 puntos de esos hay miles, ¿de acuerdo? Pero yo creo que lo principal es saber de lo que hablas, tener claro y creerte tú a ti mismo, porque así lo es, claro, si no es imposible, que tú eres referencia y experto en lo que hablas, porque es a lo que te dedicas, y ser capaz de transmitir esa experiencia a través de ese podcast en el que, por un lado, puedes dar información de tu producto, dar sugerencias sobre usos o tendencias en tu mercado, proponer temas que puedan tener interés directo para la audiencia a la que te diriges, aunque no sean temas específicamente concretos de tu producto. Es decir, me voy ahora a un lado totalmente opuesto al de la automoción. Por ejemplo, tengo yo una casa de turismo rural y en mi podcast voy a hablar de las rutas en bici que hay alrededor de mi casa de turismo rural. O voy a tener una sección sobre meteorología, en la que voy a hablar de los diferentes aspectos del clima en la zona en la que yo estoy, para darte pistas de cuándo es mejor venir a mi casa de turismo rural. Y eso es lo que consigue por medio de ese contenido, ¿no?, de atracción, consigue al final darte a conocer, ¿entiendes? Y sobre todo fidelizar, porque al final llegará un momento en el que quien quiera irse, por poner un ejemplo, al Sobrarbe, a tu casa de turismo rural, a lo mejor no se va a la página de la EMET, se va a tu página a escuchar el podcast que preparas semanalmente todos los sábados a las 12 del mediodía, te has suscrito a él porque dices, a las 12 del mediodía, el podcast de esta casa de turismo rural me da, además de unos consejos útiles para el uso de esa casa de turismo rural, el parte meteorológico para ese fin de semana en el que yo quiero ir a esa zona. Es decir, das información de valor vinculada a tu producto. Muy bien, estupendo. Oye, ahora que se habla tanto del vídeo, ¿no? El vídeo parece que está como, ahora es todo el contenido es vídeo, ¿no? Hace un tiempo, los que ya llevamos muchos años en esto del vídeo, ya lo hablábamos, ¿no? Pero parece que ha llegado ese momento, ¿no?, donde es mucho más barato producir, etcétera. Y por lo tanto parece que si no haces vídeo ya no existes. ¿Qué ventajas hay
del podcast con respecto al vídeo? Porque entiendo que tendrá sus ventajas, aunque no sea visual, solo sea auditivo, pero tendrá ventajas. Tiene varias ventajas y los que somos más sonoros que audiovisuales le encontramos muchas más, pero te voy a decir un par. La primera, la posibilidad de consumir ese contenido en cualquier momento desde dispositivos muy sencillos, en cualquier lugar, sin prácticamente gasto de datos, que sería importante cuando estás conectándote a Internet desde fuera de una Wi-Fi, y además simultaneando las tareas. Tú no puedes conducir mientras ves un vídeo, esto está muy claro, pero tú puedes conducir mientras escuchas un podcast. Tú puedes estar escuchando ese podcast en cualquier momento y de manera rápida y sencilla. Y un segundo aspecto que yo creo que es una ventaja competitiva del podcast, al ser sonoro, frente al vídeo y en los productos audiovisuales. Estamos en una tendencia importantísima en el uso de altavoces inteligentes. Y los altavoces inteligentes trabajan sobre sonido. Hablarle al aparato para que te cuente o te conecte con lo que tú quieres escuchar es mucho más sencillo y rápido que acceder a un contenido de vídeo bajo demanda. Entonces tú a tu altavoz inteligente le dices: Alexa, ponme el podcast de turismo rural tal. Y te lo pone, y tú lo escuchas. Y mientras lo escuchas, estás tomando notas, o estás comiendo, cocinando, o estás haciendo cualquier otra lo que cosa. quieras hacer. Claro. Entiendo que también, sobre todo ahora, hay una parte muy importante, ¿no? Que esto es una de las cosas que más se fijan las empresas, es en los costes. Entiendo que los costes de preproducción, producción, postproducción y publicación también serán radicalmente distintos, ¿no? Son infinitamente más baratos que una producción audiovisual. Y de hecho, en algunos casos, puede ser incluso a coste prácticamente cero, que es la producción, utilización de herramientas de producción gratuita y de difusión en canales gratuitos, con sus limitaciones, evidentemente. Y además los equipos de grabación y producción son mucho más baratos que los que se necesitan para una producción audiovisual. Aquí es donde, claro, una empresa sí que debería de pensar en crear los contenidos de la manera más profesional posible y, por lo tanto, contar con una base, pero que es muchísimo más asequible que la intención de poner en marcha un proyecto de vídeo corporativo, por ejemplo. Claro. Siempre me gusta pedir recomendaciones a vosotros, ¿vale? Y para luego publicar esa lista, ¿no? de pelis, series, charlas, libros. Recomiéndanos una charlatez o un ponente que tú consideres que es interesante. Aunque no está específicamente dirigida al podcast, sí que muy relacionada porque está hablando de locución. Yo os daría como referencia a Emma Rodero, profesora de la Universidad Pompeu Fabra y amiga desde hace muchos años. Tuve el placer de conocerla en un evento que estuvimos conjuntamente. Cierto. Pues hizo una charla TED en Málaga hace unos meses que tiene miles de visitas. La he visto, que lo sepas. ¿La has visto? La he bueno, visto. Pues esa es una de mis recomendaciones, sobre todo porque es muy concreta, es muy gráfica, utiliza unas herramientas muy entretenidas, muy originales para explicar lo que es la voz y cómo utilizarla correctamente para una presentación, pero también para, por ejemplo, la locución en un programa de radio o en un podcast. ¿Un libro? Un libro. Pues mira, más que un libro, yo lo que recomendaría es los proyectos, yo recomendaría los archivos en PDF de los últimos estudios de consumo de podcast que se han publicado por el IAB y por el Instituto Reuters. Han salido hace unas semanas, en las que están dando las pistas de hacia dónde va el podcast en base a las estadísticas realizadas en miles de encuestas en 38 países de Europa y en otros países del resto del mundo. Muy bien. ¿Una serie? ¿Una película? Pues ahora mismo estamos, esto probablemente dentro de unas semanas o dentro de unos meses ya no tendrá tanta validez, pero ahora mismo está de moda absoluta la serie Chernobyl de HBO. Por un lado, HBO, que es una plataforma de vídeo en demanda, está apoyando la difusión y la promoción de Chernobyl a través de un podcast. Y la serie es una serie documental bastante bien hecha
y sin hacer spoiler de ningún tipo, sí que voy a recomendarla, entre otras muchas cosas, porque durante los primeros 5 minutos del primer capítulo, a pesar de que está situada en el año 88, esa escena, el protagonista de esa escena está haciendo un podcast. Ah, qué bueno. Muy bien, pues estupendo. Completamente vinculado, ¿no? Sí, Ahí una cosa con la otra. con el podcasting. Pues, Josep, muchísimas gracias. Como te espero por aquí más veces, voy a entrevistarte, espero, unas cuantas veces más en tus siguientes masterclass, en este itinerario que estás preparando. Seguiremos un poquito profundizando, ¿no? Lo que nos ha quedado claro en esta ocasión, que son muchas las ventajas del podcast corporativo y que hay que subirse a ello cuanto antes, ¿no? Sí, porque ya hay empresas grandes a nivel global, podemos dar nombres si quieres, BBVA, Sí, claro. Telefónica, Renfe, empresas más pequeñas y multinacionales que desde hace mucho tiempo están apostando por el podcast. Como en otros muchos sectores, Estados Unidos va a la cabeza y rompiendo barreras, pero es cuestión de tiempo el que tanto en Europa como en el resto del mundo se suban al carro. Es importante subirse a tiempo, no perder el tren. Estupendo, pues nos subiremos al carro contigo, Josep. Muchas gracias. Muchas gracias.